La palabra salvo indica que nosotros estamos en la gracia de Dios, que hemos sido librados de la ira y del castigo divino. Y esta palabra salvo la estamos usando durante estas semanas como un acróstico, separando cada una de las letras de esta palabra y dándole una frase o un título para abordarlo durante la semana. En esta ocasión, que es la primera semana, estamos valiéndonos de la primera letra de la palabra salvo, que es la letra S, y el título que le hemos dado a la serie de meditaciones de esta semana es Separados de Dios. Mis amados, para que podamos entender la salvación de Dios, para que podamos apreciarla, valorarla, verla como el Señor la ve y podamos realmente apropiarnos de ella, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es conocer la condición en la que se encuentra el ser humano. Debemos detenernos a pensar en qué es lo que las Escrituras declaran sobre el género humano, qué es lo que las Escrituras declaran sobre nuestra condición, porque solo al entender esto podemos entender la grande y maravillosa salvación que Dios ha hecho en favor de nosotros. Es por eso que durante estas semanas hemos estado hablando de una manera un poco pesimista, si así me lo permiten decirlo, una manera un poco negativa sobre la condición del ser humano, porque todo esto es lo que nos prepara para poder entender la salvación de Dios. Si de inmediato saltamos a hablar del amor, de la gracia, de la misericordia, no vamos a entender lo que Cristo ha logrado por nosotros. Sin embargo, si primero nos detenemos a reflexionar en la condición humana, si primero nos detenemos a pensar en el pecado del hombre, en la terrible condición en la que se encuentra, en la condenación que le aguarda, en lo desesperada que es su situación, entonces el Evangelio de Jesucristo y su esperanza pueden brillar para nosotros. Esta es la razón por la cual estamos abordando estos temas que muy a menudo no quieren ser oídos, no quieren ser escuchados por la gente, porque las personas están acostumbradas o inclinadas a escuchar mensajes en donde todo va bien, en donde no hay problemas, en donde a Dios no le preocupa el pecado, en donde ellos no tienen una gran necesidad espiritual. Sin embargo, hermanos, si no abordamos esta clase de temas, si no nos detenemos a pensar en esto, es probable que no entendamos el Evangelio y no lo veamos tan precioso como realmente es. Por eso, mis amados, yo los invito para que sigamos meditando en esto, por amargo que pueda ser, por agrio que parezca. Detengámonos a pensar en esto, reflexionemos en nuestra condición espiritual, en nuestra gran necesidad de un Salvador. Estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas y luego de mostrarnos nuestra gran necesidad, nos mostrará a su Hijo, quien es la respuesta para todos los problemas de la humanidad. Así que no pierdan detalle de lo que vamos a estar compartiendo, no solo el día de hoy, sino en las semanas siguientes, porque toda esta serie de reflexiones, de meditaciones, de predicaciones, tienen el enfoque de guiarnos a una comprensión correcta del Evangelio y como resultado poder alcanzar la salvación ofrecida por medio de Cristo. El estudio que vamos a tener el día de hoy, la pequeña meditación que nos aguarda, lleva como título La caída del hombre. Si ustedes han estado siguiendo este programa, recordarán que en los días anteriores estuvimos hablando de la creación del hombre, cómo el hombre fue creado glorioso, fue creado poderoso, sabio, inteligente, capaz, fuerte. Dios hizo, hermanos, del hombre una creación asombrosa y maravillosa. Posteriormente estuvimos viendo cómo Dios le entregó un mandamiento al hombre, le dio una instrucción para ser obedecida, un decreto divino. Pero el día de hoy veremos qué hizo el hombre con esta instrucción dada por el Señor. Quisiéramos poder decir que el hombre obedeció, que el hombre guardó el mandamiento de Dios, pero como nos lo dice Eclesiastés capítulo 7, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El día de hoy, hermanos, con dolor vamos a ver cuál fue la respuesta o la contestación que el hombre le dio al mandato de Dios. Vamos a ver con detalle qué fue lo que sucedió, pero también quiero que nos detengamos a pensar en qué es el pecado, qué significa el pecado, de qué se trata este tema. Estoy seguro que vamos a ser grandemente bendecidos a través de este estudio, así que preparen, queridos hermanos, sus Biblias, preparen sus cuadernos de notas,
porque aquí comenzamos nuestro estudio de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el año de 1860, un invento revolucionario cambió el mundo de la excavación y de la minería. Se trató de la dinamita, un explosivo que en pequeñas cantidades podía perforar grandes depósitos de roca. Esto facilitaba la excavación de túneles, de cuevas, etc. Su inventor, desde luego, tenía la intención de que la dinamita fuera usada para fines laborales y así logró amasar una enorme fortuna. Sin embargo, al poco tiempo, las personas comenzaron a usar la dinamita como arma y como un instrumento para afectar a los demás. Esto, desde luego, fue un terrible cargo de conciencia para el inventor, quien en su testamento especificó que su fortuna debía utilizarse para crear una serie de premios para aquellos que trajeran grandes beneficios a la humanidad. Su nombre era Alfred Nobel. Él donó toda su fortuna para dar premios a aquellos que trabajaran en beneficio de la humanidad. La Fundación Nobel fue creada después de su muerte, otorgando grandes premios y grandes regalos a los grandes logros de la humanidad. Lo anterior es un claro ejemplo de cómo las cosas pueden crearse para un buen propósito, para cosas buenas y justas, pero las mismas, en manos equivocadas, pueden ser empleadas para hacer el mal, para causar dolor y hacer daño. La historia del hombre es muy similar a esto. Según leemos en la Biblia, Dios creó al hombre como un ser santo y justo, lo creó para señorear, para gobernar la creación. Inicialmente el hombre era un ser glorioso, pleno, feliz. No obstante, cuando miramos al mundo de hoy, nos preguntamos, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue eso que salió mal? ¿En qué punto las cosas cambiaron tan drásticamente? A partir de ahora vamos a dirigir nuestra atención al evento que lo cambió todo, el cual provocó que la gloria que cubría al hombre le fuera retirada, que la bendición fuera cambiada en maldición y que la desgracia entrara en el mundo. Los teólogos han dado el nombre de la caída a este terrible episodio donde encontramos que el hombre desobedeció a Dios y se rebeló contra él. Con justa razón se le ha llamado así, pues el hombre cayó de la gracia de Dios, perdiendo su comunión con él, quedando bajo la maldición, bajo la ira y volviéndose radicalmente corrupto. La historia de cómo todo cambió es la siguiente. La Biblia nos dice que el hombre recibió de parte de su Creador y su Dios un mandamiento. Esta orden terminante declaraba que al obedecer el hombre viviría y gozaría de los bienes de Dios. Sin embargo, al desobedecer el hombre moriría. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí se puede observar cómo Dios dio al hombre un mandato categórico. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva con este mandamiento? Génesis capítulo 3, versículo 6 nos da la respuesta. El pasaje dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el evento en el que todo cambió. Adán y Eva comieron de la misma forma del árbol que Dios había prohibido. Aquí hay algunas cosas importantes que tú debes conocer. Una de ellas es que el acto de desobedecer el mandamiento de Dios, a ese acto se le llama en la Biblia con un nombre. Se le dice pecado. Estoy seguro que anteriormente habías escuchado esta palabra y que al menos tienes una idea de a qué se refiere. Pero permíteme presentar con mayor amplitud el concepto que las Escrituras nos muestran. Según la Biblia, el pecado es transgredir la ley de Dios.
Es decir, el pecado es ir contra lo establecido por Dios, es atentar contra Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que pecar es quebrantar la ley del Señor, hermanos. No solo eso, la Biblia también presenta el pecado como un acto de rebelión. En Josué capítulo 1, versículo 18 dice así: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. En este pasaje, el pecado se presenta como un acto de rebelión y como sublevación a la autoridad. Es muy importante saber, mis amados, que la Biblia sitúa al pecado a la par de la rebelión, pues no hay diferencia entre ellos. Es decir, el pecador es un rebelde y el que se rebela contra la ley de Dios está pecando. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 dice así: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Ahora bien, es importante hablar de esta forma acerca del pecado, porque debemos comprender que el pecado no es un acto accidental ni involuntario de los hombres, sino que es un acto intencional, premeditado y consciente, tal como lo es la rebelión. Así que cuando decimos que Adán y Eva pecaron, estamos diciendo que ellos sabían lo que hacían y que tuvieron toda la intención de hacerlo. Ellos no fueron víctimas de su entorno, ellos no cometieron un ligero accidente, no, hermanos. Ellos conocían el mandamiento y lo entendían. Adán había escuchado a Dios el día en que el mandato fue establecido y aún así se rebeló contra el soberano del universo. Fueron en contra de su ley, desafiaron su autoridad, trataron de dar un golpe de estado a la autoridad divina. A la luz de lo anterior, mis amados, es equivocado ver el pecado de Adán y de Eva como una falta menor. Este fue un acto deliberado, abierto, arrogante contra la autoridad de Dios. Ellos le estaban diciendo a su Creador a través del pecado: mira qué terrible es lo que hay detrás del pecado, no queremos tu gobierno, Dios. No queremos que nos digas cómo hemos de vivir, haremos lo que mejor nos parezca, vamos a vivir como nos plazca. Eso es el pecado, queridos hermanos. El doctor R.C. Sproul dijo: el pecado no es otra cosa sino mi voluntad sobreponiéndose a la voluntad de Dios. Cada vez que peco, antepongo mis intereses por encima de los intereses de Dios, de modo que no tengo excusa. El pecado es un acto repugnante, dice el doctor Sproul, pues sugiere que el hombre puede ser más sabio que Dios, más justo, más inteligente que Él. Sí, mis amados, esto es el pecado y esto es lo que hay de fondo cada vez que el hombre peca. Al pecado se le puede llamar traición, se le puede llamar rebelión, intento de humillación contra la divinidad. Así que no, lo que Adán y Eva hicieron era digno de un castigo severo. Merecía la exterminación y la erradicación. Este es el hecho. El hombre se rebeló voluntaria e intencionalmente contra su Dios, su Hacedor y el autor de la vida. El hombre pecó y, como veremos más adelante, todos pecamos en Adán. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esos aspectos de ella que nos parecen duros y ásperos, porque es un acto de misericordia que nos hables de nuestra condición, que nos muestres la realidad de nuestras almas, que nos dejes ver en dónde estamos parados. Señor, gracias porque en tu palabra nos dejas ver con claridad nuestra situación espiritual. Si no tuvieras misericordia, no hablarías de esto, nos dejarías seguir por nuestro camino para al final caer en la condenación. Pero en tu misericordia tú adviertes a los hombres, quieres que sean despertadas sus conciencias, quieres que se vuelvan conscientes de en dónde están parados y la gran necesidad que tienen de escapar de esa situación. Gracias por tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, como pudimos verlo el día de hoy en nuestra meditación, en nuestra reflexión, Adán y Eva, ¿qué hicieron con el mandato de Dios? Como lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, buscaron muchas perversiones, se corrompieron, pecaron. Y es importante, hermanos, que veamos el pecado como la Biblia lo presenta. El pecado no es un acto menor, el pecado no es un accidente, no es un desliz, no es algo que deba ser tenido en poco. El pecado es rebelión contra Dios, es atentar contra el trono divino, es querer remover a Dios de su lugar y tratar de sentarnos nosotros en su trono. ¿Te das cuenta, querido hermano? Yo no sé si tú, a través de esta reflexión, te estás dando cuenta de lo terrible, de lo aborrecible que es el pecado. No sé si después de escuchar estas palabras puedas realmente confirmar y decir: el pecado es terrible. El pecado es algo repugnante, es algo odioso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el pecado es atentar contra Dios. El pecado es querer que Dios no esté en su trono y querer que nosotros estemos en el trono. ¿No fue eso lo que Adán y Eva hicieron? Se les había dado la instrucción, el mandato: no comas de este árbol, ¿sí? No participes de él. ¿Y qué hicieron los hombres? Tomaron deliberadamente, se rebelaron contra Dios, fueron arrogantes, fueron orgullosos, y esto no quedaría sin castigo. Ahora, llama la atención sobremanera que Dios no haya acabado con la humanidad en ese preciso momento, que Dios no haya puesto punto final a la rebelión. Hermanos, llama mucho la atención, porque Dios pudo haberlo hecho. Y sabes, si Dios hubiera hecho algo así, si Dios hubiera actuado de una manera tan radical en ese momento, nadie hubiera podido decir que Dios estaba siendo malo, que Dios estaba siendo injusto. No, hermanos. Si Dios hubiera juzgado allí mismo el pecado y hubiera puesto punto final a Adán y a su generación, Él hubiera sido justo. Él hubiera sido recto en sus juicios, y nadie podría decir que Dios está siendo injusto o malo o perverso al castigar. ¿Te das cuenta? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un deseo. Él quería mostrar y hacer evidente su misericordia. Así que el Señor empleó su paciencia, decidió ser paciente. Bueno, hermanos, espero que esto nos hable al corazón, nos despierte la conciencia y nos haga ver la gran necesidad que tenemos de ser salvos, de ser librados, de ser rescatados de una condena tan severa como la que se puede ver aquí. Espero que esto abra nuestros ojos, hermanos, esto nos ponga sobre aviso, y que esto nos esté sirviendo, hermanos, para ver nuestra desesperada condición y poder buscar a un Salvador. Antes de despedirme, antes de decirnos adiós, recordarles, hermanos, que ya está listo el registro para nuestra conferencia. Yo estoy muy feliz porque hay ya más de 100 personas que se han registrado a nuestra conferencia. Sé que apenas estamos en las primeras etapas de el registro y todo esto, pero a medida que se acerque la fecha, hermanos, pues vamos a ir viendo más y más cómo las personas se suman, ¿no? Yo animo a todos, a los que van a acompañarnos. Ya veo muchos aquí en los comentarios que nos dicen que nos van a acompañar, que se van a sumar, que van a estar acá en la conferencia. Por favor, tómense el tiempo para hacer su registro, porque de esta manera nos ayudan a nosotros a tener el material listo y preparado para poder recibirlos del 25 al 28 de enero. Entonces, hermanos, yo los animo para que se registren ya mismo. Aquí aparece la página www.ascenderiglesia.com/registro. De hecho, voy a dejarlo también aquí en la caja de los comentarios para que ustedes, nada más dando un clic, puedan ir allá, puedan hacer su registro, puedan formar parte del trabajo que se va a llevar a cabo, ¿no? No se queden fuera, queridos hermanos, no lo pasen por alto. Hagan su registro y pues acá nos estaremos viendo en el 2024. También les recuerdo que esta semana no tuvimos transmisión el día lunes y por eso la vamos a tener el día sábado. Así que
No solo mañana, día viernes, sino también el sábado vamos a tener transmisión. Así que los esperamos, queridos hermanos, no pierdan detalle. Va a ser algo muy bonito poder desarrollar estos temas, ¿no? Poder abordarlos más en detalle. El sábado, además de la transmisión que vamos a tener en la mañana, como ya es un día un poco más relajado, vamos a tener una pequeña conversación, una pequeña charla con un cafecito. Y bueno, pues los voy a estar esperando. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.